¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Les saluda Mari Carmen Sió y bueno, yo estoy aquí acompañada con el analista político y director ejecutivo de Vox Populi, el señor Luis Benavente, a quien le doy gratamente la bienvenida. Señor, gracias por acompañarme esta tarde porque van a haber muchas cosas de las que vamos a conversar, vamos a poder hablar y para que la gente ya entre, como se dice, en escenario. Vox Populi brinda consultoría innovadora y de muy alta calidad en investigación de mercado, comunicación estratégica, comunicación política, sostenibilidad y formación continua. Todo esto para el éxito de sus clientes y usuarios. Así que ustedes dicen Vox Populi, entonces ya saben lo que es. Y bueno, justamente con el señor Benavente vamos a poder indagar, ver, tratar de entender siquiera qué es lo que viene y lamentablemente sigue sucediendo en el país. Señor Benavente, entramos en materia. A ver, justo estábamos viendo al ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez, y lamentablemente pues ayer nos dimos con que se siguen bloqueando carreteras, ¿verdad? Y ¿usted cree que esto se debe también al hecho que las autoridades, el Ejecutivo, de alguna manera, no sé si indirectamente, ningunea estos actos subversivos y salen a la palestra diciendo de que fue una operación muy exitosa? Parece de que eso también provocara a la parte esta de los manifestantes que están acostumbrados o se están acostumbrando a todos estos actos subversivos porque otro nombre no tienen. ¿Qué piensa usted? Buenas tardes, María Carmen. Creo que hay una situación en el país que es prácticamente una situación de guerra interna. Usar la frase guerra civil no creo que sea una exageración, por cuanto están armados, están organizados, atacan a la autoridad físicamente, hacen una serie de operaciones que no son, por cierto, propias de una protesta. En ese contexto, pues toda guerra, todo enfrentamiento de esa naturaleza tiene varios frentes. Uno es el operativo, en este caso el militar o policial, ¿no? Donde creo que el gobierno ha cedido mucho terreno desde un inicio, ¿no? Creo que ha habido mucho temor de encarar, de enfrentar, ¿no? En ningún país del mundo se va a permitir que hordas de criminales, porque eso es lo que hemos tenido, asalten instituciones públicas, vayan contra los activos públicos, contra la propiedad privada, hagan secuestros de personas, impidan el derecho a la circulación, al trabajo, hagan prácticas de chantaje, etcétera, ¿no? Y con esa violencia extrema, por cierto, con delitos contra la vida y la salud. Hay un sinfín de delitos que se ha cometido y la autoridad no ha hecho frente a esto como debía hacerlo. Por cierto, dentro de la Constitución y la ley. Nadie quiere promover violación de derechos humanos, ni mucho menos, ¿no? Se ha permitido mucho. Ahora, quienes conducen esto no es gente que está reclamando por justos derechos, ¿no? Claro. Ellos son utilizados y forman parte de la masa. Yo creo que hay 4 niveles en esto. Uno, el ideológico, donde está el Foro de San Pablo, está Evo Morales, etcétera. 2, el estratégico, donde se arman estas estrategias, donde pueden estar venezolanos, cubanos que son expertos. Internacional. Exactamente, ¿no? Porque eso es una maniobra internacional. 3 es el mando operativo, los operadores, ¿no? El jefe de los cocaleros, el otro de los mineros ilegales, de los distintos grupos, ¿no? Que son los operadores, ¿no? Y 4 es, digamos, la gran masa de personas, o esa pequeña masa de personas, para ser más exactos, que ni siquiera saben qué cosas se proponen. Sí. Incluso los operadores tampoco pueden saber los planes de los ideólogos y de los estrategas. ¿Los operadores no pueden saberlo? Puede que no. Por ejemplo, a ver, si usted es una líder cocalera en el Braem, ¿sí? Yo le digo, mire, señora Sio, acá hay un abuso, se han sacado al presidente Castillo de manera indebida. El presidente Castillo tuvo el gran mérito de destruir la política antidrogas en el Perú, desmontó de vida, nos ha dado muchas facilidades y lo han sacado. Y mire cómo estamos, señora. Pobrecito.
por favor, usted movilice a su gente de los jocaleros del Braem. Ah, va por eso. Y usted es una operadora en este supuesto ejemplo, ¿no? Y yo soy el estratega, claro, a mí el me comando. empieza a dar pena y digo, ay, pobrecito, ¿cómo le han hecho eso? No lo han dejado trabajar. Vamos a defender a Castillo, que los Y vamos a jocaleros, que defender. nosotros somos fuertes, que el Perú, que aquí, que allá, que las protestas, que Egipto, etc. Entonces, acá hay una pirámide muy tramposa, muy desestabilizadora, que opera muy claramente. Ahora, hemos hecho un cálculo, creemos que tal vez no pasan de 12.500 personas las que han operado en las calles en total. No, es un grupo, claro, y a En todo eso el también Perú. iba, hay que tener mucho cuidado en decirlo, pero es un grupo muy pequeño. Ya. Si fueran 12.500 personas, redondeando, sería el 0,5% de la población peruana mayor de 18 años, o población electoral. Si fueran 25.000 personas, sería el 0,1%. Ellos están poniendo la agenda. Ellos, pero en realidad no ellos, no todos ellos, sino los directivos de ellos, los que Claro, mueven las cabezas. exactamente, las cabezas, ¿no? Los que mueven los hilos de estas marionetas. Exacto, nos están llevando de las narices a todas las peruanos al precipicio, queriendo imponernos una agenda, un destino político y que el Perú haga lo que ellos quieren. Y eso es a lo que todos tenemos que hacer caso. Cuando gente que se presta a este juego, en buena parte de la prensa, en la prensa internacional, en distintos sectores políticos, se prestan a este juego, están haciendo el juego a estos fascinerosos que lo que quieren Claro. es destruir el país para poner un Estado a lo Venezuela, a lo Cuba, ¿no? Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero propósito, porque ahora está haciendo noticia lo que ha hecho el dictador Nicolás Maduro, ¿verdad? En Venezuela se ha pronunciado a favor de la moneda común en Latinoamérica, porque, según sus palabras, esto mostraría una Sudamérica más unida ante el mundo. O sea, quiere hacer como que lo equivalente a lo que es la Unión Europea. Y digo yo, bueno, sí, podría sorprender lo que él dice, pero ya hace algunas semanas atrás había salido el presidente argentino diciendo que también se estaba uniendo a Brasil para que también tengan una moneda común. Entonces, solamente viéndolo por encima, es lo que usted acaba de mencionar, que esto es una organización internacional. Es por eso que están que se rasgan las vestiduras todos ellos, para que no se les vaya el poder a los izquierdistas radicales de aquí del país. Perú no se nos puede ir de las manos. Por eso es de que todo el mundo está financiando de, no sé, México, Bolivia. ¿Va por ese lado? Claro, y yo creo que es hasta más oscuro, Mari Carmen, a ver, pruebas. López Obrador, hace una semana dijo que iba a pensar el hecho de pedirle a los Estados Unidos que el Chapo Guzmán vaya a una cárcel mexicana. ¿En serio? Sí, pero Estados Unidos jamás va a aceptar eso, ¿no? Pero No, ya claro. lo dijo, ya le hizo el guiño al cártel de Sinaloa, ya quedó muy bien con el cártel, ya lo dijo públicamente, ya el mundo lo ha reproducido. Pero se le acusa de haber sido financiado en su campaña por el cártel de Sinaloa. Con razón. Con esa declaración lo único que hace es confirmar que está financiado por el narcotráfico del cártel de Sinaloa. Claro. Pero no solo eso, el Chapo Guzmán, según López Obrador, estaría afectado en su psicología. Así que pobre Chapito, que vaya a una Ay, cárcel señor mexicana, porque el Benavente. aislamiento de estas cárceles miserables de los gringos están afectando psicológicamente al Chapito y están afectando sus derechos humanos. Entonces que vaya a una cárcel de México. Ay, Eso dice López Obrador, el Sí, que nos bueno. ataca, ojo, Sí, no me estoy yendo por las ramas. claro. ¿No? Ahora, el Chapo Guzmán, este pobre Chapito afectado Sí, en sus derechos pobre, y sí, todo. las víctimas siempre, Víctima ¿no? que ha matado a cientos de miles de personas y qué sé yo. Este Chapito ya 2 veces se ha escapado de cárceles mexicanas. sí. Entonces, si él va a México es para que se escape. Ah, seguro. Y el túnel se lo hará el mismo López Obrador. Irá ahí con su pico, con otros obreros de la Casa de Gobierno mexicana, de ahí del Zócalo, para hacerle y ponerle una alfombra roja a Chapo. Ahora, ¿Por qué? Sí, dígame. eso va vinculado al narcotráfico. Y lo hago corta ya porque la estoy haciendo larga. Castillo está vinculado al narcotráfico por el apoyo a los cocaleros. La producción de hoja de coca, un 95%, va al narcotráfico.
el vínculo con los cocaleros, entonces es vínculo con el narcotráfico. Evo Morales vinculado al narcotráfico. Su base social es los cocaleros que alimentan al narcotráfico. Entonces, y López Obrador, por cierto, le dio cabida a Evo Morales en el año 2019, después que él había cometido un fraude electoral y se vio obligado a renunciar. Ahí está claramente la conexión del narcotráfico del presidente mexicano, el expresidente peruano y el expresidente boliviano Evo Morales, ¿no? Entonces, acá no hay intereses populares, lo que hay es una acción del narcotráfico muy claramente. Yo creo que lo que digo es contundente. A ver, se me quedan dos cosas en la mente. ¿Por qué se les ha dejado avanzar tanto? ¿Por qué este mecanismo de parte de estos presidentes o llamados presidentes disque democráticos, ¿no?, entre comillas, para haber llegado a este punto? Creo que no ha habido suficiente capacidad política, ideológica, estratégica, operativa para contener esto, ¿no? Sí, porque, a ver, señor Benavente, ¿por qué esto va en avance sabiendo de que no funcionan? Estos regímenes no funcionan. Sin embargo, ya hay estos personajes tomando el poder de su país y haciendo absolutamente, destruyendo los países. No, a ver, Castillo es un ejemplo de ello, López Obrador, bueno, lo que quieren hacer el resto de los otros países aquí en Sudamérica. Y siempre, como no existe argumento, quiero creer yo, empiezan a sacar estos discursos de que, pobrecito, mira el desgaste psicológico que debe de tener, ¿no? Es casi, no sé, dígame usted, señor Benavente, como cuando abogaron para poder sacar a los terroristas que ya estaban en la cárcel. Ellos estaban para que se queden ahí toda su vida, hasta que mueran, pero llega un gobierno como el de Paniagua, como el del señor Toledo, y que también, pobrecitos, ya estarán rehabilitados, entonces vamos a darles libertad. ¿Qué sucede? Claro, es el típico doble rasero, por eso es que yo no creo en los defensores de los derechos humanos. Yo tampoco. A ver, ¿dónde están los defensores de derechos humanos respecto al mes de abril del año 2020? Murieron muchos reclusos en el Castro amotinados porque estaban con COVID y no había ninguna atención. Es cierto. No se suicidaron, ni se envenenaron, ni nada, simplemente los mataron. ¿Qué han dicho los derechos humanos, los defensores de derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de derechos humanos respecto a todos los muertos, que fueron muchos, en el paro de transportistas hace un año y medio, hace unos 20 meses, en el gobierno de Castillo? Que incluso decretó toque de queda un día y en la tarde reculó. Fueron muchos muertos. Sí, claro. Los defensores de derechos humanos en silencio. Sí. ¿Qué han dicho los defensores de derechos humanos con el paro agrario en Ica y en Virú, en La Libertad, en tiempos de Sagasti, cuando estaba en cuestionamiento la ley agraria? Fueron muchos muertos. Sí. No han dicho nada. Entonces, para los defensores de derechos humanos, el tema es crimen y castigo de acuerdo al cliente. Porque ellos, mientras más caótico esté un país, mientras más polarizado esté, exista crisis, ellos salen mejor remunerados, pues no, ellos reciben su buen billete a través de las ONGs y todo lo demás, pero de defensores no tienen nada. Nada, porque entonces tendrían que aplicar la misma medida para todos los casos, pero vemos que algunos casos tienen un silencio sepulcral y en otros casos hacen un escándalo desproporcionado, ¿no? Sí, y entonces ellos apuntan a otra cosa. Y es cierto lo que dice usted, hay muchísimo dinero internacional de fundaciones para el tema de derechos humanos. Ahora mismo tengo información que me ha llegado de esta plataforma Change, creo que es, donde se firman cosas. Han rebotado varias cosas de cartas donde estaban contra la violencia. Y se dice que Change es de Soros.
Entonces serían los tentáculos de Soros que están apoyando la violencia en el Perú. Entonces voy a investigar un poquito y les sugiero a todos investigar un poquito lo que es Change para ver si seguimos firmando o no. Pero ya me entró la desconfianza. Si es cierto que está vinculada a Soros, Soros es un tipo siniestro, es un tipo que usa dinero negro y financia clandestinamente muchos proyectos en el mundo, entre otros a los defensores de los derechos humanos. Pero claro, porque claro, él está siendo, parece ser que la cabecilla de todo esto, todo por lo que él aboga, es un personaje, este Soros. Hace mucho tiempo se escuchaba el nombre de él, pero la gente creía que eran como teorías conspiracionales, ¿no? Eso es conspirativo, no sucede, no existe. Eso es lo que te querían hacer creer. Pero ahora parece un personaje de fantasía, ¿no? Por el nombre Soros. Sí. No, como que por ahí está. De un cómic, de una película, algo de fantasía. Que todo el mundo sabe más o menos quién es, pero como que no se deja ver enteramente porque no está mucho a la luz pública tampoco. Una que otra aparición por ahí, como Darth Vader. Y además mucho de su financiamiento es con dinero negro, entonces no pueden decir tampoco que es el lado oscuro. Exactamente, ¿no? Entonces yo le sugiero a todo el público que investiguen qué cosa es Change, ¿no? Si realmente está el señor Soros de ahí detrás, entonces tengan cuidado, porque tengo información de que muchas cartas, muchas peticiones para detener en contra de la violencia que hay en el Perú no están pasando porque no están de acuerdo a las políticas de Change. Claro, porque ya son políticas, agendas mundiales, porque quiere haber solamente un control sobre todo esto. Y claro, voltean hacia Sudamérica. Obviamente a ellos les conviene de que las personas estén desinformadas porque siempre, ¿no? Países tercermundistas, es fácil, es manejable, pero cuando no sale como ellos quieren, ahí es donde empieza a andar esa máquina. Y Perú, de alguna manera, desde diciembre es el pinchaglobos de este proyecto obscuro internacional, Así ¿no? es. Porque metió a la cárcel a Castillo después que Castillo había cometido un delito de sublevación en el Perú. Entonces, y ahí se acabó el poder para ellos, ¿no? Y claro, toda esta movida es para recuperar ese poder, donde, por cierto, los intereses obscuros tenían una predominancia muy grande, ¿no? El caso de los mineros ilegales que Castillo les prorrogó hasta el año 2024 y seguramente para ahí volver a prorrogarle la actividad ilícita. El caso de los cocaleros, que Castillo desactivó la política antidrogas en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro, sí, toda esta operación exitosa que hubo en el BRAEM y todo, él prácticamente terminó pues deshaciéndose de los generales y es increíble lo Tuvieron que hacerlas a espaldas del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Ay, señor Benavente, yo converso con usted en este momento y pareciera como si estuviera anestesiada. ¿De verdad está sucediendo todo esto? La otra sugerencia es, hay que hablar con Philip Butters, que haga un canal de buenas noticias, donde ponga... Yo le voy a sugerir. Solo buenas noticias. Tiene ¿no? que haber porque siempre hay. Sí. Porque yo he visto. Y por último las inventamos, ¿no? Pero que tiene toda la razón, porque ya hay algunos noticieros en otras partes del mundo que tienen el segmento La Buena Noticia. Mire al extremo que estamos llegando en el mundo. Acabo de ver un curso que decía acá en Perú, gestión de la felicidad. Gestión de la felicidad. Hagamos el Ministerio de la Felicidad, como en algunos países. Ahí usted podría ser la ministra. ¿Yo la ministra de la felicidad? Claro, sí, muy contenta. Me encanta el cargo. Ya, pero usted también podría ser mi asesor ahí, pero al lado, no en la sombra, al lado mío para saber cómo hacemos. Comunicación política, claro. Y opinión pública. Me encanta, señor Benavente, me gusta mucho. Vamos a ir a una pausa, pero sí me gustaría que regresemos al tema de los defensores de los derechos humanos y también tocar a un presidente, exactamente el presidente salvadoreño Bukele. Porque lo que él está haciendo actualmente, que también tiene personas que gustan con su política y otros que no, pero que también se ha puesto fuerte ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONGs, en fin. Pero ¿cuál está siendo el resultado de El Salvador ahora? Porque él ha dicho no. A mí no me vengan a decir lo que yo tengo que hacer. Este es mi país y ya está. Fuerzas Armadas, vamos, ¿qué se tiene que hacer? A combatir esto y... No, es toda una personalidad.
Seguimos aquí en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y estoy aquí gratamente acompañada del analista político y director ejecutivo de Vox Populi, el señor Luis Benavente. Señor Benavente, quedó en el tintero hablar un poquito, aunque sea, del presidente salvadoreño Bukele, porque se ha reducido grandemente la pobreza en El Salvador. No hablemos ni mencionemos el tema de la seguridad ciudadana de la que ellos gozan ahora, pero es porque él ha venido poniéndose fuerte y haciendo respetar su país, cosa que otros países, por lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Si va a salir la policía ya, pero con mucho cuidado, porque están los defensores de los derechos humanos y de eso se aprovechan los izquierdistas, como la señorita Bazán, ¿no? La congresista Bazán, que ella está presente y llega hasta el descaro de ir al velatorio de una persona fallecida como para poder hablar a sus anchas de la Constitución y hablar de estos temas de la señora Boluarte cuando no es el lugar debido. ¿Qué opina usted del rol que viene haciendo el presidente salvadoreño Bukele? Ha hecho un gran trabajo desde el día que inició su gestión. Le declaró la guerra a los pandilleros, ¿no? De una manera muy frontal. Ayer creo que ha inaugurado una cárcel para 40.000 pandilleros, ¿no? Es un país de 6 millones, es como que en Perú se inaugurara una cárcel para 200.000 personas, si tuviéramos la misma proporción, ¿no? Ajá. Han reducido la criminalidad de una manera sustancial, increíble, por lo menos en un 99% en El Salvador. Por cierto, que los defensores de derechos humanos están muy fastidiados. Seguro. Porque ellos prefieren que se respeten los supuestos derechos de los pandilleros y no importa que los pandilleros maten a decenas de miles de personas, porque esos derechos humanos se van al tacho para los defensores de derechos humanos. Cada vez los defensores de derechos humanos están más sesgados y haciendo un trabajo para obstruir a quien realmente defiende los derechos humanos, ¿no? Porque al reducirse la mortalidad por la criminalidad en El Salvador, el gobierno salvadoreño está cautelando, está cuidando los derechos a la vida, el derecho a la vida de esas personas, ¿no? A lo justo, ¿no? Claro, ¿no? Pero vamos al hecho, como los defensores de derechos humanos ya le están haciendo la guerra. ¿Por qué? Porque quieren el caos. Quieren que en El Salvador vuelvan nuevamente los miles o decenas de miles de muertos por la criminalidad, ¿no? Porque así como al Chapo Guzmán, hay que cuidar los derechos de estos criminales. Sí. Es tan irónico que ellos tengan este cargo de defensores de los derechos humanos y uno creyera, bueno, si yo soy la víctima, me proteges, pero abogan más por el delincuente, porque es como el presidente salvadoreño lo dijo en su debido momento. A ellos les conviene de que exista el caos, la polarización, de que haya matanza, para que se creen estas ONGs, porque ellos reciben dinero. Entonces, si no hay nadie, si hay seguridad y todo, ¿para qué van a abogar, pues? Se acaba el negocio, ¿no? Como en Perú, ¿cuántos defensores de derechos humanos han abogado por los delincuentes terroristas y ellos no se han preocupado por los policías, militares, por sus esposas, por sus hijos, por todas las muertes que hubo ahí, por todos los heridos y por todo el dolor que crearon al país, además de muchos otros efectos, ¿no? Al paralizarse la producción, hay mucha gente que se queda sin empleo directo, sin trabajo indirecto, etcétera, ¿no? Y eso da más pobreza a toda la familia que no tiene que comer, pero sin embargo eso nunca ha sido preocupación de los derechos humanos, ¿no? Como sabemos, están totalmente sesgados. Por cierto, yo estoy totalmente a favor de los derechos humanos, ¿no? Pero no de esos derechos humanos sesgados, convenidos y que son un negocio por el financiamiento internacional y requieren de muertos para poder vivir de eso, ¿no? Realmente son derechos humanos muy perversos. Soy total defensor de los derechos humanos. Creo que cualquier acto de violación de los derechos humanos debe ser investigado y sancionado ejemplarmente, ¿no? Pero totalmente, de ninguna manera dar un sesgo a los derechos humanos. Sí, claro. Sí, estas organizaciones están nada más que para la foto, pintaditas. Ahora, conversábamos también, señor Benavente, acerca de la importancia de la comunicación. Como, por ejemplo, ahora cuando comenzábamos el programa le decía, parece que no ha tenido un buen manejo el Ejecutivo al salir a decir de que este tema de
de que la operación ha sido exitosa, ningunear de alguna manera la llamada toma de Lima, porque se han salido solamente 4 gatos ahí, entonces causan esta provocación y exacerban más a estos grupos radicales, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de que el Ejecutivo también llegue a estas personas? Porque lamentablemente no se puede dialogar con ninguno de este grupo. Creo que primero hay que tener Bueno, primero es que han fallado en el manejo de la comunicación. No ha habido un manejo profesional de la comunicación política en esta crisis. Hasta ahora no hay un adecuado manejo, pues hay que diseñar una estrategia en base a la información que se tiene. Hay que plantear objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle tren de aterrizaje a eso. Había un tema de desinformación, sí, tanto dentro del Perú como afuera, ¿no? Y esa desinformación se reduce a muy pocos puntos. Un punto es, por ejemplo, que el expresidente Castillo cometió un delito de sublevación, sí, y por eso está en la cárcel. Así es. Hasta ahora hay gente en el mundo y agencias internacionales, medios de prensa internacional, periodistas en Perú, líderes de opinión en Perú, que dicen que Castillo fue despojado del gobierno de manera arbitraria y se le dio un golpe de Estado. Pero es un Estado de derecho, no es una tribu congelada en el tiempo, no contactada del siglo XII, ¿no? Es un Estado de derecho y Castillo cometió delitos establecidos en la Constitución, en las leyes, y por eso está en la cárcel. Entonces la comunicación tenía que centrarse en ese punto, ¿no? Luego había otro punto que dicen que la señora Boluarte es una traidora y que había usurpado el poder. No, a ella le correspondía por línea de sucesión el poder, la presidencia, sí, de Perú. Punto 2. Punto 3 es que no hubo una protesta pacífica, hubo acción de hordas criminales que destruyeron los activos públicos, que atentaron contra la vida y la salud de las personas, etcétera, 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 para no ser larga, un sinfín de crímenes que cometieron, de delitos que cometieron. Entonces eran muy pocos puntos que había que aclarar. Ahora tratan de hacerlo, ¿no? Pero eso tenía que ser desde el comienzo. Mucha gente quiere creer esa narrativa y ellos son expertos en cambiar la verdad, creando, tergiversan todo, nuevas narrativas, ¿no? Caso de Evo. Evo, no me estoy yendo por las ramas, cometió un fraude electoral, tuvo que renunciar. Y por cierto, López Obrador lo acogió en México. Así es. Ahora Morales dice que le dieron un golpe de Estado. Ya cambió todo. Y a la señora Áñez, que asumió el mandato en Bolivia, la metieron a la cárcel. Sí, está de una manera totalmente injusta y sigue en la cárcel, ¿no? Sí. Y nadie cuida sus derechos humanos, de hecho sea el caso, ¿no? ¿Dónde están? Claro. Entonces, ellos cambian la narrativa. Entonces, había que crear la nueva narrativa, ser contundente. Ahora vamos a ver los medios. Eso tiene que hacerlo la Cancillería para el frente externo y tiene que manejarse internamente, principalmente con la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno, que funciona en el pliego de la PCM, pero que en realidad reporta directamente a la presidencia, presupuestalmente está en la PCM. Y los organismos de gobierno central, todos tienen departamentos, gerencias, direcciones de comunicaciones, donde hay mucho personal. Había que articular todo esto y hacer un programa de comunicación con todos esos recursos, crear mensajes, producir mensajes para los medios de comunicación, para las redes sociales, mensajes de paz, mensajes de integración, mensajes donde se informe la realidad de manera auténtica, no distorsionada. Había mucho que hacer que no se hizo, ¿no? Entonces, eso contribuía a que avance la narrativa de distorsión de la realidad. Igual fue con el presidente Vizcarra, ¿no? Que su única comunicación fue hacer un show todos los días de 2 horas. Yo decía, ¿a qué hora gobierna este señor? Para hacer 2 horas de televisión, sí, usted lo sabe, que es periodista. Sí, todos los días al mediodía. ¿Cuánto hay que preparar antes? Hay que reunirse con los asesores, con el maquillador. Es toda una producción. Toda una producción, sí, para hablar 2 horas. Los contenidos, el teleprompter, qué sé yo. ¿A qué hora gobernaba este señor? Esa era toda su comunicación. Sacar partido, utilizar
de una manera cruel el dolor, la desgracia, la muerte de los peruanos para hacerse publicidad y tener posicionamiento político. Eso fue todo. No hizo un programa de comunicación social. Cuando hubo una presión, yo recuerdo que escribí un artículo sobre fallas comunicacionales del gobierno de Vizcarra en el manejo de la pandemia, hubo una presión muy fuerte, hicieron una campaña en 2 días, en 3 días. La campaña era la peor que yo vi. Yo había visto spots contra el COVID de Uruguay, del Reino Unido, piezas publicitarias lindas, profesionales, que realmente te motivaban a actuar a la distancia social, etcétera, ¿no? Acá hicieron unos videos malísimos. ¿Cómo cuál? Para refrescar memoria. A ver, que en una esquina estaban tomando cerveza y ahí se iban a la casa y contagiaban. Entonces, echarle la culpa a los cheleros. Ya. ¿Dónde estaba la imaginación? A ver, chicos de primer ciclo de publicidad, no harían una publicidad tan mala. Ya. Yo creo que lo hicieron con mucha prisa porque a la vez el gobierno de Vizcarra gestionó una ampliación presupuestal para publicidad en televisión y poder beneficiar a los medios con los que contrataba. Me parece que ese fue el fondo. Creo que no me equivoco. No, se siente, se percibe, pero que es tal cual. Y los medios, pues, aplaudían todo lo que hacía Vizcarra. Pero es que, señor Benavente, mire. Bueno, no todos, no muchos medios. Sí, sí, lamentablemente. Cuando Vizcarra salía, Vizcarra alias el Lagarto, salía al mediodía, yo recuerdo, mi mamá siempre fue como que muy crítica. Y les estoy contando algo que creo que de repente no solamente ha sucedido en casa, pero que sí lo comparto porque cómo nos podemos dejar llevar en un momento de vulnerabilidad, en un momento de ansias. ¿Qué va a pasar si salgo? Porque antes salíamos, cuando recién apareció este bicho, no sabíamos que si salíamos a la calle ya se nos iba a pegar o en la ropa o respirarla. Entonces llegabas a mí igual me tocó trabajar, yo salía como un astronauta porque en ese entonces no se sabía qué es lo que iba a suceder. Pero el punto era que mi mamá siempre decía, mi mami hace mucho tiempo no vive aquí en el país y tuvo que salir de aquí por culpa del terrorismo. Lamentablemente fueron tiempos muy difíciles, pero bueno, ese ya es otro tema. La cosa es de que ella decía, ¿cómo pueden creerle a este hombre? Él se está aprovechando justamente de que las personas están ansias de saber qué va a pasar, voy a seguir viviendo, qué va a suceder conmigo, y ustedes le creen. Este hombre va a terminar haciendo un golpe de Estado. No compró vacunas. Él fue el primero en vacunarse. Él sí se vacunó, no compró vacunas. No lo hizo. Entró Sagasti y no había vacunas, no había compras, había todo un desmadre en ese tema. Ocultaba la verdadera cantidad de muertes. En Voz Populi hacíamos estudios todos los meses con estimaciones muy sólidas de tipo estadístico, con información oficial que dábamos la verdadera cantidad de muertes. Pero el gobierno quería meter 100.000, 200.000 muertos bajo la alfombra. Y los medios no decían nada, con pocas excepciones, ¿no? PBO, Willax, pero muy pocas excepciones, no decían nada. Y era obvio, ¿no? Entonces, pero ¿cómo defendían a, casi digo Lagarto, cómo defendían al señor Vizcarra? Lo es. Decían, por ejemplo, a mí me refutaban, ¿no? No, es que en todo el mundo hay exceso de muertes, subregistro. Está bien, en todo el mundo hay subregistro, pero eso es falso. Porque en todo el mundo hay subregistro de 10, 20, 30%. En Perú llegó a 160%. ¿Tanto? Pero esa era la información que producía Voz Populi, que le entregábamos a todos los medios que estaban ahí y que algunos medios acogían. Y como que él quería hacerse ver que él era el salvador de alguna manera, porque qué bonito se la pasaba. Después decían, no, la gente murió porque murió de otras cosas y no se sabe de qué murió, porque, etcétera. Y no era así, pues, porque, a ver, en el SINADEF, los muertos históricos, en 4 años que había SINADEF para ese momento, eran 53% hombres, 47% mujeres. Esa era la proporción, ¿de acuerdo? Pero en los muertos por exceso encontramos que era 70% hombres, 30% mujeres. Y en las muertes por COVID, que también tenía la sala situacional del MINSA, era 70-30. En realidad la diferencia era de 6 décimas. Categóricamente podía afirmar que, de acuerdo a estimaciones estadísticas,
con excepción del 0,6%, todos los demás murieron por COVID. Y ahí teníamos toda la sustentación. Luego Sagasti trajo a una persona que trajeron de Inglaterra, que costó un montón de plata para hacer la estimación, que nosotros la habíamos hecho porque el resultado que dio Sagasti estaba totalmente alineado con lo que nosotros decíamos desde mucho antes, ¿no? Entonces, todo era un manejo de la comunicación para publicidad del presidente, para beneficiar a medios de comunicación. Habían periodistas que se les acusaba de tener contratos de consultoría con el gobierno. Sí. Previamente... Nunca salió esa lista, entre paréntesis. Sí, exactamente. El señor Vizcarra había impedido la ley que tenía que ver con contratación publicitaria del gobierno con los medios para facilitar esa ley, ¿no? Te doy, pero a ver qué vas a decir. Entonces, eso, ¿no? Y una campaña muy mal hecha, que ni para chicos de primer ciclo de publicidad, ¿no? Pero para dar publicidad a los medios, etcétera, ¿no? Entonces, fue una falla tremenda, ¿no? Y en esa publicidad le echaban la culpa a la gente, que era muy irresponsable. ¿Cómo le puedes pedir responsabilidad a un país donde el 75% de la gente es informal y tiene que salir a la calle para comer en el día? Sí, no debió habernos confinado. Yo para aquel entonces, señor Benavente, yo trabajaba para un programa de corte de emprendimiento. Y me tocó ir, pero por todo lado. O sea, yo he ido a lugares donde de repente ustedes dicen, ¿de verdad existe? Sí, ahí estuve yo. Al cerrito del más cerrito a llevar donaciones increíbles donde era prácticamente tierra de nadie, no llegaba la información, ellos no sabían si tenían que utilizar mascarillas o no, pero es porque era todo siempre a conveniencia de él en ese momento. Y los emprendedores salíamos, sí, pero no sé, se las ingeniaban. Si no pueden venir a mí, yo no puedo salir a hacer mis ventas masivas, entonces voy a ver si algún familiar me ayuda y de puerta en puerta. Veían en qué momento ellos podían salir y se iban a vender algo a domicilio, ¿no? Pero les cortó las alas y muchos tuvieron que cerrar. Grande, chico, mediano, muchos. Claro. Había una responsabilidad del gobierno y qué fácil era echarle la culpa a los pobres emprendedores que tenían que salir a trabajar a la calle, ¿no? Y que se vayan a chelear, pues probablemente era un porcentaje microscópico que no era el público objetivo central. Y hoy en día también está fallando la comunicación en esta crisis, ¿no? En el mundo están desinformando. Veo que algunas embajadas de Perú mandan cartas kilométricas a los medios de comunicación que no las van a leer a quién está dirigida y la firma abajo y van a leer un párrafo, y no hay una acción comunicativa en el exterior todavía, ¿no? Parece que ya están reaccionando, tal vez esto ya comience, ¿no? Pero por la estabilidad futura del país se requiere un mejor manejo de la comunicación. La comunicación política creo que es un factor de gobernabilidad y estabilidad fundamental. Total, porque como cada vez que sale un presidente nuestro a hablar o dar un discurso, estamos, pero ¿qué es lo que dice, no? Y a veces, bueno, con el golpista Castillo no entendíamos nada. Duraban esos discursos creo que 5 minutos, 10 minutos y era una cantinflada bueno, hasta Cantinflas lo entendíamos mejor, pero después, ahora que sale la señora Boluarte, primero esperar de que ella no salga de su cargo, ¿no? Que se mantenga hasta que medianamente se pueda hacer algo, pero a veces también es confusa la comunicación de parte de ella. Sí, creo que hace falta una estrategia de comunicación, un mejor manejo de comunicación, y ya en el terreno no solo comunicacional, sino de las decisiones políticas. Creo que se ha dejado avanzar mucho la acción de estas hordas criminales en el Perú, y el mensaje que queda es que en el futuro, el día que no quieran algo, pues esas mafias volverán a salir a las calles, incendiarán al país y lograrán lo que quieren, ¿no? Entonces es un mal precedente el que se está dando. Claro. No se debe ceder de ninguna manera ante los hechos criminales y no asustarse. No es el pueblo masivo el que está en contra de esto, es una microscópica parte de la población peruana la que está haciendo estas movidas, manipulada por unos cuantos los intereses de muy pocas personas, que son intereses ilícitos. Señor Benavente, muchísimas gracias por haberme acompañado. Siempre es grato conversar con usted. Espero tenerlo prontito por aquí también para tocar
tocar otros temas porque usted sabe, el tiempo nos queda muy cortito. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted, señor Benavente.